Hola a todos, queridos oyentes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Lisette Casmín Hidalgo Esteban y el día de hoy junto a mi grupo les venimos a compartir en este pequeño espacio sobre una obra literaria. Nosotros somos estudiantes de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado y nos encontramos emocionados de compartirles una obra maravillosa con todos ustedes. Así es, Lisette, yo soy Jean Paul Fassi Antonio y sean bienvenidos en este podcast donde nos vamos a sumergir en una obra literaria peruana, especialmente para nuestro público juvenil. No necesitas ser un gran lector para entender y comprender nuestro podcast. Así es, Faustino Antonio. Yo soy Omar Esney Santiago Tolentino. Estamos encantados de tenerlos aquí. Esperemos que disfruten sobre nuestra conversación sobre una obra que más de una se sentirán identificados, porque situaciones que pasan a nuestro alrededor de día a día. En nuestra vida actual, muchos de los niños y adolescentes se quedaban con el abuelo porque mamá tenía que ir a trabajar o porque simplemente los dejaba a cargo del abuelo, en lo cual experimentamos sentimientos de rencor. La obra Los gallinazos sin plumas es un claro ejemplo de estas vivencias. Con este libro muchos niños o adolescentes, hasta incluso adultos, se sintieron identificados, en los que ayuda a sumergirse más en la lectura. El autor logrando transmitir el sentimiento y las condiciones que vivían cuando los dejaba con el abuelo. Antes de sumergirnos en la obra, conozcamos un poco más sobre su autor. ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Su nombre completo es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. Nació en Lima el 31 de agosto de 1929 y falleció en Lima el 4 de diciembre a sus 65 años debido a un cáncer pulmonar. En 1924, Ribeiro fue un escritor peruano y considerado uno de los cuentistas más importantes de la literatura peruana y Latinoamérica. Su obra se caracteriza por retratar la vida urbana y la marginalidad en Lima. El gallinazo sin plumas, publicado en el año 1955, lo cual sería su primer libro de Ribeiro. Es un claro ejemplo de su estilo sencillo, directo y preciso. Contexto histórico. La década de 1950 fue testigo de un éxodo masivo de personas de campos a las ciudades, especialmente a Lima, buscando las mejores oportunidades. Esta migración masiva dio lugar a la formación de barriadas y pueblos jóvenes, asentamientos informales que evidenciaban la pobreza y faltaba de servicios básicos. Exacto, muy bien. El autor utiliza un mensaje figurado, en lo cual se encuentra como espejismo poético en su obra, lo que hace una sensación más extraordinaria. Hace que llame la atención a los lectores, más que todo a los amantes de los poemas, a sumergirse más en esta obra de Julio Ramón Ribeiro. La historia nos relata de dos muchachos de Efraín y Enrique sobre cómo pasaron su adolescencia con su abuelo Don Santos. Esto nos permite analizar a fondo su vida con el abuelo Don Santos y viendo que hay muchos jóvenes abandonados que viven con sus abuelos y que muchos sufren muchos maltratos psicológicos, físicos y verbalmente, hasta casos de violación. Temas y subtemas. Explotación infantil. El cuento denuncia la explotación infantil de niños en situaciones de pobreza, donde son obligados a realizar trabajos peligrosos y agotadores para subsistir o para el beneficio de otros. La falta de ciudadanía y protección por parte de los adultos hacia los niños se evidencian a la historia, ya que el abuelo solo se preocupa por el bienestar del cerdo, descuidando la salud y seguridad de sus nietos. Seguidamente les voy a contar un breve resumen sobre la obra El gallinazo sin plumas. El cuento nos narra la historia de dos jóvenes que son Enrique y Efraín. Son dos hermanos que son explotados por su abuelo Don Santos para buscar comida entre los basurales de Lima, o más conocido como el Muladar. Todo comienza una mañana cuando el abuelo Don Santos les hacía despertar a sus nietos para que pudieran ir a buscar desperdicios en el Muladar, regresando con dos cubetas llenas para hacer ropa actual. Seguidamente pasan unos días, uno de los hermanos llega a enfermar, que era Enrique. Así Efraín, asumiendo la responsabilidad de su hermano para que les pudiera dar de comer. Seguidamente pasan unos días, Efraín también se hace un accidente, en lo cual también cae en cama.
el abuelo Don Santos renegando por los dos porque no podían trabajar por él. Él mismo sale a trabajar y trae las cubetas vacías porque le ganaron la baja policía. Renegando vuelve y andaba de un lado a otro, hasta que un día va al chiquero de Pascual y se hunde. Después de haber discutido con su nieto Efraín, el perro se lo comió. Es como una venganza de Efraín y Enrique silenciosamente. Utiliza estas figuras literarias para criticar la desigualdad social y explotación en la sociedad peruana de la época. La obra se inscribe dentro del realismo sucio, donde se presenta una realidad cruda y sin adornos, utilizando un lenguaje directo y descripciones detalladas de la miseria. Las figuras literarias contribuyen a la deshumanización de los personajes, mostrando cómo la pobreza y la explotación los reducen a meros supervivientes en entornos hostiles. Personajes principales: los hermanos Efraín y Enrique y el abuelo Don Santos. Análisis de los personajes principales. El abuelo es un anciano lisiado con una pata de palo que reencarnó en la figura de explotador. Su única motivación es engordar al cerdo para venderlo, sin importar el sufrimiento de sus nietos. Es tiránico, envidioso y desconsiderado, enviando a los niños a recolectar basura descalzos y hambrientos. No muestra ningún afecto por sus nietos, solo los ve como herramienta para su beneficio económico. Efraín y Enrique son dos hermanos que representan la infancia vulnerable y explotada. Son obligados a trabajar como recolectores de basura para alimentar al cerdo de su abuelo. Son compradores con gallinazo sin pluma, por su aspecto desaliñado en búsqueda de la comida de los basurales. Y tal como indica la obra, hay problemas que no podemos resolver, o tal vez es muy tarde para enmendar las cosas, pero tarde o temprano pagas todo lo malo que haces con los demás, como nos enseña la obra de los gallinazos sin plumas, que fue una lección para casi todos a través de la lección del abuelo Don Santos. Literaria de Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, es una obra que explora la dura realidad de la pobreza y la explotación infantil de un contexto urbano. Te recomiendo leerla para reflexionar sobre la desigualdad social, la dignidad humana y la capacidad de resistencia de los personajes ante las situaciones adversas.